Eh, Bien, esperamos ya 5 minutos para los que se puedan incorporar, así que buenas tardes a todos, qué gusto de nuevo, segunda sesión que podemos encontrarnos. Igual que la vez anterior, le agradecería a los que puedan, a los que tengan cámara, que se pongan ahí en la cámara, porque así sé que le estoy hablando a personas y no a objetos, a cosas. Así que le agradezco, igual que la vez anterior, a todos aquellos que pudieron activar su cámara y así cuando me hablan también sé quién está hablando. Gracias, Pablo. Bien, bien, Marcelo, que está del comienzo, María Fernanda, Lisbeth, Romina, Fernanda. Vale, así sé que estoy hablando con alguien. Antes de retomar, eh, háganme las preguntas de rigor que al revisar sus propios apuntes y si leyeron algo complementario de lo que vimos, me puedan preguntar y yo pueda profundizar en algún aspecto que ustedes estimen pertinente. En esta primera parte, como de retomar la clase anterior. Yo partí con unas explicaciones, una interpretación personal, propuse una tesis de lectura de lo que iban a escuchar en esta clase y quisiera que si tienen preguntas de comprensión de aquello o no comprensión, igual me las puedan hacer para que retomemos nuestro rumbo. Profesor, Dígame. sí, la clase anterior usted habló sobre la Edad Media griega. ¿Qué, un- ¿Uno con qué puede atestiguar o darse cuenta de que ese proceso realmente existió una vez que dejaron de existir la letra o la escritura propiamente tal, perdón? Ya, buena, excelente pregunta porque nos entronca directamente con el final, ¿cierto?, de la clase pasada. Entonces, yo me referí a este concepto, ¿cierto?, de edad media griega. Edad media griega, ¿cierto?, este concepto para no confundirnos precisamente con lo que tradicionalmente conocemos en la historia general, ¿cierto? El concepto de Edad Media. Este periodo de la Edad Media griega, ¿cierto? Se refiere única y exclusivamente a que después del 1300, ¿cierto? Que después del 1300 antes de Cristo, hacia el 1200, si uno quiere eh, eh, a, eh, acortar la cifra, etcétera, hasta el siglo IX prácticamente, ¿cierto? Hasta el siglo IX prácticamente, a ese periodo de tiempo es al que se le llama Edad Media Griega. ¿Y por qué se le llamó así Edad Media Griega? ¿Cierto? Se le llamó así por una analogía con lo que es el periodo de la historia medieval. En, 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 ¿En qué medida se dio esta analogía? En que se ha dicho, ¿cierto?, criticado por otros, pero se ha dicho que la Edad Media es una edad oscura, ¿cierto? Como digo, para otros historiadores no, jamás ha sido oscura la Edad Media. No obstante, en el concierto general de las visiones de mundo, ¿cierto? Y de la revisión de los periodos históricos, una generalidad es que la Edad Media es una edad oscura, etcétera. Por esa analogía, a este periodo se le llamó Edad Media griega. Y justamente como usted me preguntaba, me decía, ¿cómo puedo verificar este hecho de la Edad Media griega, verdad? Esa era como la pregunta de fondo. Sí. Sí, ¿cierto? ¿Cómo verificar esto? La única posibilidad, primero que este es un concepto arbitrario, ¿cierto? Dentro de toda la historiografía del mundo griego, del mundo antiguo, el periodo que nosotros vamos a iniciar ahora en esta sesión, es un concepto arbitrario, ¿cierto? Establecido por los historiadores,
y por los antropólogos, arqueólogos que se han adentrado en este periodo, ¿verdad? ¿Y por qué establecía esta relación con el desaparecimiento de la escritura? Porque cuando hablamos de la escritura en términos de lineal A y lineal B, lo que se llamó la escritura lineal, había un cierto periodo hasta esta fecha en que se había desarrollado un tipo de escritura, pero advertí en el momento que esa escritura no fue una escritura estética o en función poética o en función literaria, ¿cierto? Cuando ocurrieron las invasiones de las que hablamos, ¿cierto? Esos invasores atacaron el núcleo, digamos, de lo que era la época imperial, ¿cierto?, del mundo cretense. Y por lo tanto, los que sabemos que cultivaron la escritura no era una cosa popular. La escritura que se conoció en ese entonces no era conocida por todo el mundo, por el pueblo. No, eran solamente la clase sacerdotal. Y dentro de esta clase sacerdotal, no todos, probablemente, también grupos selectos dentro de esta clase sacerdotal. Y como estos sacerdotes vinculados a Palacio murieron, ¿cierto? Con ellos al mismo tiempo desapareció aquella escritura que se había iniciado hacia el 1400, 1500 antes de Cristo, ¿cierto? En la isla de Creta. Entonces, respecto de cómo nosotros estamos informados de esto, naturalmente es el producto de la investigación arqueológica, histórica, ¿cierto?, de aquellos que han estudiado en detalle el periodo creto-micénico o simplemente la isla de Creta, como lo señalaba la semana pasada. Y lo que ocurrió exactamente allí, entonces, de allí en adelante, fuera de que nosotros tenemos cierta información de aquellas escrituras lineales A y B que han sido descifradas, ¿cierto? Ese desciframiento es solamente en función de contabilidades. No hay una literatura al respecto, solamente la escritura en función práctica, ¿ya? No sé si le comenté ahí ya, le respondo un poco la inquietud de la pregunta que me hace. Sí, muchas gracias. Felipe, ¿necesita alguna acotación más precisa al respecto? Por ahora no, muchas gracias. Ya, vale, gracias por la pregunta. Entonces me ha permitido volver a entroncar justamente con ese final de la clase, en que desaparece la escritura, ¿cierto? Desaparece la escritura. Estoy hablando de la etapa inicial, previa al mundo griego, y cómo el mundo griego, este mundo que nosotros vemos en este mapa que lo explicaba la semana pasada respecto a cómo se dan los pueblos invasores, entran al continente y van a formar lo que será posteriormente la Hélade, ¿cierto? Durante este periodo post-invasiones, ¿cierto? A la isla de Creta, que está por acá abajo, como les comentaba, ¿cierto? No aparece aquí en el mapa, pero Creta está aquí abajo, la isla de Creta. Entonces, post-invasiones, después del 1200, en que ya los invasores se instalaron en Creta, y luego subieron al continente y fueron formando pueblos, poblaciones al interior ya de la Hélade, lo que llamamos la Hélade. En este periodo, ¿cierto? Este periodo que es la Edad Media, no tenemos fuentes literarias que nos ayuden a interpretar o nos ayuden a comprender el periodo previo justamente de la formación del mundo heleno. Y por eso es que a este periodo se le llama Edad Media griega, para completar la información. Entonces, un periodo en que no tenemos ningún vestigio literario
que nos permita a nosotros indagar, ¿cierto? Investigar de cuáles eran o cuál era el modus vivendi de aquellas culturas o de aquellas poblaciones, excepto que lo que podemos, de lo que la historiografía ha encontrado en Creta, ¿cierto? Particularmente en la isla, es que había un tipo avanzado de desarrollo ya arquitectónico, religioso, de cierta organización administrativa de poder. Eso ya estaba andando en la cultura cretomicénica, ¿de acuerdo? Entonces había una base ya de organización, por decirlo así, social, y que Creta era como el centro neurálgico de toda la isla, ¿cierto? Una parte de la isla que era Heraklion, cerca de Heraklion, donde está el puerto, hasta hoy día el puerto un puerto principal de Creta, Heraklion, ahí a unos pocos kilómetros del puerto estaba justamente el palacio de Cnosos, el palacio de Cnosos, de donde a nosotros nos va a llegar una historia tremenda que la mayoría conoce, la historia del rey Minos, el Minotauro, la historia del Minotauro, desde ese tiempo nos viene, ¿se da cuenta? Esta es la famosa historia del Minotauro y de Ícaro y Dédalo, etcétera, etcétera, que ustedes por parte mitológica la conocen. Se refiere a este territorio, al palacio de Cnosos, donde se cuenta toda la historia, ¿cierto?, de lo que habría ocurrido ahí con el rey Minos. Avanzando entonces en este periodo, ¿cierto?, ya hemos hecho esta introducción básica y previa respecto a lo que es lo prehelénico, ¿cierto? Esto que estamos cerrando en esta sesión y diciendo, mire, desaparece el lineal A y el lineal B, que fueron descubiertos muy posteriormente, y que esos fragmentos de escritura, cuando ocurrió la última invasión de los dorios, ¿cierto?, hacia el 1300, 1200, produjeron incendios. Y los incendios en el palacio de Cnosos, los incendios, ¿cierto?, aquella escritura que estaba hecha, dicho sea de paso, el material escriptorio de aquella época, ¿cierto? No, nunca tenemos que imaginarnos papel, ni siquiera papiro. El material escriptorio de aquella época era el barro, eran las tablillas de barro. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que produjo el incendio? El incendio del palacio hizo que estos escritos que estaban en barro, en tablillas de barro, se cociera el barro y por lo tanto se petrificó la escritura que allí había, y después de siglos, ¿cierto?, cuando fue descubierto este palacio de Cnosos, cuando fue descubierto y se desenterraron objetos, entre esos objetos aparecen estas tablillas cocidas, ¿cierto?, que el fuego las coció y por lo tanto plasmó la escritura hecha en barro. Este era el material escritorio, que se hacía con un instrumento así como yo escribo con un plumón. En ese tiempo existía un instrumento que era el estilete que duró hasta la época latina, romana y posterior, medieval, etcétera, el estilete, que era el que marcaba el barro, ¿ya? Esto fue entonces el evento importante dentro de lo cultural, ¿se da cuenta? Además de la cultura física de la que hablamos, de la posición religiosa, de la cultura religiosa que tuvo Creta, la importancia de la figura femenina en el mundo cretense, la importancia del cuerpo humano, de la concepción del cuerpo humano. Esto es muy cretense y, como les decía, ojalá pudiesen ver arte cretense de esta época que estamos hablando, entre el 1800 y el siglo X,
el siglo XII antes de Cristo, y se van a encontrar con un arte bello, hermoso. Cuando fue descubierta una pintura en el Palacio de Cnosos, ¿cierto?, donde aparece una hermosa mujer, de hecho, en los descubridores la llamaron la Parisienne, por la belleza, ¿de acuerdo? Van a quedarse asombrados cuando vean las esculturas, las pinturas que había justamente en el Palacio de Cnosos, que mostraban, ¿cierto?, cómo era un poco la dinámica, la vida, y por eso es que se ha podido hablar un poco de esta época, a partir de los vestigios arqueológicos y de la reconstrucción que hubo, ¿cierto?, en Cnosos, del Palacio de Cnosos, que es tremendamente bello, y el espacio geográfico que ocupa es muy, muy grande, y allí se desarrolló toda una labor comercial, política, económica del tiempo, ¿cierto?, que le dio prestancia a toda la isla de Creta. La isla de Creta fue como el centro. Y tal como decía, una isla despreocupada de su defensa, porque tenían todo el mar, que era su propia defensa, pero no se contaba que podían llegar invasores también por el mar. Y es lo que ocurrió con los aqueos y los dorios, ¿cierto? Y esos son los pueblos invasores que luego originarán la cultura propiamente helena. Sintéticamente, es la última parte de la clase. ¿Algo me quieren preguntar hasta aquí? No. Ya, entonces vamos a entrar ahora a un segundo momento para que podamos visualizar. Ahora ya podemos decir nosotros que desde el siglo IX aproximadamente, para cerrarlo, ¿cierto?, en el siglo, desde el siglo IX hasta fines del siglo VI antes de Cristo, ¿cierto?, a este periodo lo vamos a llamar la época arcaica. La época arcaica del mundo heleno. La semana pasada me refería a este concepto. ¿Qué significa arcaico? Habla de los comienzos, el antiguo. El origen. El origen, el comienzo. Ya, ¿cómo dije que era la palabra que señalaba lingüísticamente precisamente esta palabra arcaica? ¿Cuál es la etimología que tiene? Arge. De arjé. Bien, de arjé. Y arjé significa exactamente... El origen es de una cultura. Origen, comienzo. Significa origen, comienzo. Este es el sentido, entonces, que tenemos que darle a la palabra arcaica para no quedarnos, ¿cierto?, con esa información que nosotros tenemos, que simplemente para lo arcaico es como lo viejo, lo anticuado. ¿Se da cuenta cuando dicen, no, este es un arcaico, es anticuado, ¿ya? Pero nunca se piensa que aquello anticuado es aquello que está en el origen, en el comienzo, en el principio de una cosa, de un acontecimiento, de un evento, o en este caso pues, estamos hablando de los comienzos de una civilización o de una cultura. Bien, este es el sentido entonces que tiene la palabra arcaico lingüísticamente, ¿cierto? Y es una palabra que llegó hasta nosotros desde el mundo griego, ¿ya? De la palabra arjé. Entonces, nosotros vamos a hablar in extenso, ¿cierto? Me voy a referir a todo el desarrollo lineal en el tiempo de la cultura griega desde el siglo IX hasta el fin de la época antigua, pero voy a ir por partes para que nuestras clases sean sistemáticas, ordenadas, ¿cierto? Y podamos sacarle partido a estos periodos. Entonces vamos a hablar de la época arcaica, es decir, de cuando se inicia, de cuando tiene su origen la cultura griega. O, dicho en terminología propiamente tal, de la cultura helena. ¿Se acuerda? Que expliqué que el concepto de Grecia y griega nos viene de la conquista romana, y la conquista romana
fue muy posterior andando en el tiempo, ¿se da cuenta? La conquista romana viene de fines de los últimos 2 siglos antes de Cristo. Y entonces aparece el concepto de Grecia, que no existía, para este tiempo no existía. Lo que existe para este tiempo es, ¿cierto?, la palabra Hélade. Si ustedes miran actualmente una estampilla de Grecia, nunca van a encontrar la palabra Grecia, a no ser transliterada o latinizada, pero la estampilla dirá Hellas, Hellas en griego, ¿se da cuenta? Así se llamaba, Hellas, la Hélade. Entonces estamos hablando de la época arcaica. ¿Y por qué es importante este periodo, digamos? ¿Qué es lo que caracterizaría este periodo de los orígenes de la época del mundo heleno? ¿Cierto? Es que nosotros a partir de aquí podemos hablar de que hay historia. A partir de este periodo podemos hablar con cierto rigor y con cierta propiedad de que hay historia del mundo heleno. Y la pregunta que nos podíamos hacer nosotros, ¿por qué podemos hablar recién de historia del mundo heleno? Porque justamente aquí está el contraste con lo que veíamos antes respecto de la Edad Media griega. Podemos hablar de historia, ¿cierto? Porque aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que nos permite hablar de historia? ¿Un contraste? ¿No lo escuché? ¿Contraste? ¿Contraste? Sí, hay un contraste, pero ¿qué nos permite este contraste, cierto? ¿Desde dónde, desde este contraste, podemos hablar de historia del mundo heleno? Mire, tan simple como un anillo, como diría Neruda, es porque hay un poeta. Porque aparece un poeta. Y ese poeta, ¿cierto?, es nada menos que Homero. Hay un filósofo, ¿cierto?, que es Heidegger, que en alguno de sus textos, ¿cierto?, señaló que un pueblo no es histórico hasta mientras no tenga un poeta que lo represente. Y esto lo estoy recreando casi entre comillas, ¿cierto?, de mis lecturas sobre este filósofo. Ya lo he leído en Metafísica, en la Introducción a la Metafísica, o en La Pregunta por la Cosa, ¿cierto?, Heidegger, acerca de la obra de arte. Entonces ha planteado esta idea de que un pueblo no es histórico hasta mientras no haya o no exista un poeta que lo represente. Y cuando decía esto, cuando pensaba esto, ¿cierto?, Heidegger lo pensaba respecto de 3 poetas fundamentales en la historia de Occidente. El primero era naturalmente Homero. El segundo poeta en el que pensó fue en Dante respecto de la cultura italiana. Y el tercer escritor o poeta al cual se refirió, ¿cierto?, era a Cervantes respecto de la cultura española. El primero, Homero, instaura la lengua griega para los griegos. Me recordarán que desarrolle este punto luego. Instaura la lengua griega para los helenos. En el caso de Dante, ¿cierto?, Dante, a partir de esa evolución del latín, instaura el italiano para los italianos. Y en el caso de Cervantes, desde el siglo XVI en adelante, ¿cierto?, lo que hace Cervantes es que instaura el español, el castellano, el español para el mundo español, para el mundo hispánico. Y desde entonces, ¿cierto?, vienen estos 3 ámbitos lingüísticos, por decirlo así, conformando cultura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos,
¿Por qué el pueblo griego adviene a la historia a partir del siglo IX, finales del siglo IX, y ya con toda propiedad desde el siglo VIII? ¿Cierto? Es porque hubo un poeta que le dio consistencia histórica. Y esa consistencia histórica está dada entonces por la lengua poética, una lengua poética. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que escribe Homero? La Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. ¿Se da cuenta? Profesor, una consulta. Pero parece que no escribe nada, ¿no? Dígame. Una consulta para con Hesíodo. En ese sentido, ¿qué tiene mayor relevancia ahí, en esos términos? Voy a referirme también a Hesíodo inmediatamente en relación a Homero. Así que déjeme desarrollar un poquito las ideas y vuélvame a plantear la pregunta desde el fondo que usted la quiere oír. Entonces, lo que nos encontramos en los orígenes, ¿cierto?, del desarrollo cultural de todo lo que será la Hela del mundo heleno, ¿cierto?, ya sea en la región del Peloponeso, ya sea en la capital, en la región del Ática, Atenas, que será grande en un poco tiempo más, pero al principio, todo este desarrollo intelectual del cual vamos a hablar de época arcaica, no se da acá, sino que se da en las costas del mar Egeo. En las costas del mar Egeo. Aquí es donde se va, aquí es donde nace, por decirlo de algún modo, desde esta parte de las costas del mar Egeo, es donde nace propiamente la cultura poética, intelectual del mundo griego, que se traslada luego a otros centros e incluso se va a trasladar hacia el siglo VII, finales del mismo octavo del siglo VII, ya a Italia, a la parte de Sicilia, a la isla de Sicilia, que se dio en llamar la Magna Grecia. Voy hablando de la época arcaica, ¿cierto? Entonces, un pueblo no es histórico hasta mientras no tenga un poeta que lo represente. Pareciera ser que esa tesis cobra absoluto vigor si pensamos en estas tres posiciones poéticas, ¿cierto?, que en su ámbito, ¿cierto?, originan la lengua griega desde Homero para los griegos, la de Dante para los italianos y la de Cervantes para los españoles, como grandes culturas. La Ilíada y la Odisea. Y de ahí voy a entrar después al tema cultural propiamente tal, a las obras. Pero lo importante de este instante, ¿cierto?, para entender la evolución cultural, política, espiritual del mundo antiguo, ¿cierto?, la figura es Homero. Homero es clave en este periodo, y desde el punto de vista de lo que se ha instaurado desde Homero en adelante, y que toda la tradición estético-teórica de la literatura, ¿cierto?, parte señalando es que con Homero, ¿qué es lo que se instaura con Homero, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la evolución de los géneros literarios o de los géneros poéticos que conocemos hasta hoy día? Aquí aparece el primer género literario. Y ese primer género literario es el de la épica. Este género que Profesor, ¿cómo puede repetir? Dígame. ¿Puede repetir el género, profesor? Es que este género es en la épica, el género épico. ¿Ya? Y mire, a veces no le damos importancia a los términos, a los conceptos. Y aquí me permite una observación etimológica, lingüística, ¿cierto?, para que se comprenda con mayor propiedad lo que vamos a hablar desde aquí en adelante. Cuando decimos género épico, ¿en qué piensan ustedes cuando han escuchado y ya pasaron por toda la enseñanza media y escucharon este concepto de épica? ¿Qué querían decir con épica? ¿O con épico? Incluso hoy día usamos los niños, ¿cierto?, esta generación, estoy hablando de niños de 10, 12, 13 años, de hoy día, como mi nieto,
Ah, me dice, Tata, esto es épico. Es como inolvidable. Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué entiendes por épico? Me están entendiendo, ¿cierto? Porque eso es también vuestro lenguaje. Es como una Entonces hazaña les pregunto, grandiosa. ¿ah? Como una hazaña grandiosa. Como una hazaña grandiosa. Y yo le pregunto, como alguna travesía o aventura con un héroe que realiza alguna hazaña o travesía fantástica, imposible para cualquier otro ser Las humano, guerras. con virtudes. correcto, correcto, ¿se da cuenta? Entonces estamos en la idea de una hazaña grandiosa, de un hecho grandioso, y usted añadió, Pablo, de un héroe. Sí, pero ¿dónde queda expresado todo eso? Pregúntenselo. ¿Dónde queda expresado toda esa grandiosidad? En las batallas. Ah, pero las batallas... Yo le podría decir, mire, acá abajo en mi calle está ocurriendo una batalla. Y si yo no le hablo de esa batalla, ¿usted se enterará de esa batalla? La tradición De oral. boca en boca. Pasó de boca en boca, la tradición oral, podría ser. ¿Y con qué tiene que ver entonces la tradición oral, como me dijo usted, de boca en boca? Con los poemas épicos. Pero ahí me dijo la palabra, se da cuenta, poema épico. Y entonces aquí está la nota que le voy a señalar. Mire la importancia del lenguaje. La palabra épica, ¿cierto? La separo, se da cuenta, la separo. Porque este ico usted lo reconocerá en todas nuestras palabras, formas adjetivales o epítetos, ¿cierto? Que nos formamos con el sufijo ico. Cuando yo digo esto es práctico, esto es biológico, esto es metafísico. ¿Se da cuenta? Este ico lingüísticamente lo que significa es aquello que forma parte de la esencia de la cosa. Eso es lo que significa este sufijo, que forma parte de la esencia de la cosa, que es parte de lo principal. Y entonces, si es parte de lo principal, la clave está en la raíz. En la raíz. Uso la palabra en sentido antiguo. Uso la palabra raíz. Pero si quisiera aproximarme más como lo dirían los lingüistas hoy día, diría que este es el lexema. En lingüística moderna, ¿cierto? Usamos la palabra lexema. En la formación de las lenguas clásicas, ¿cierto? Hablamos de raíz, para hacer distinciones. Puedo indistintamente hablar de raíz. ¿Qué significa este lexema? En griego era epos. ¿Y saben lo que significa epos en griego? Una cosa fundamental. Significa la palabra. Mire la importancia de esta observación. Dígame. Ya son las 6:08. Uy, cómo se pasó el tiempo. ¿Ven que yo pierdo la noción del tiempo? Termino de explicar, cortito. Lo voy a sintetizar. Sí. La palabra epos, ¿cierto? Lo que significa en griego es palabra. Significa palabra. Por lo tanto, épico es aquello que pertenece, que es de suyo al ejercicio de la palabra. Y en eso tuvieron ambos razón aquellos que me dijeron aquello que ocurre de boca en boca, que se habla, ve el ejercicio de la palabra, que se habla, que va de boca en boca, que es producto de la oralidad. Os, en latín, os oris significa la boca, por lo tanto, por donde salen las palabras. Esa es la oralidad, por eso oral, ¿se da cuenta? Que tiene que ver con lo que se habla. Justamente lo que dice, palabra.
el arte de la palabra, aquello que es propio de la palabra, y aquello que es propio de la palabra, nada menos que está en manos de este poeta que es Homero, con el cual se abre, por decirlo así, el ejercicio pleno de la palabra. Y esta palabra que tiene el carácter, ¿cierto?, de narrarnos, de contarnos, de relatarnos, probablemente lo que ya también anticiparon. Algún hecho, alguna batalla, algún acontecimiento heroico. Aquello que lo hace alguien que nadie más tiene la posibilidad o la capacidad de hacer. ¿Se ha entendido hasta aquí la idea? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, tómense 15 minutos para ir a hacerse un té, un café, ir al baño y retomamos en 15 minutitos exactos. Decía, antes ¿Profesor? de retomar, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? Ah, sí, profesor, yo. Dígame. Y lo que pasa es que usted sabe que tuve el problema de que la secretaria no me había inscrito y todas esas cosas, entonces no pude asistir a la clase anterior. Sí, Ahí yo le quedó, respondí su correo. ¿Ah? ¿Ahí quedó presente la clase o quedó...? No, yo la doy por justificada, no se haga problema ok. con la clase anterior. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta de contenido que me quieran hacer para yo precisar? Ya, estoy entonces en este plano de ahora entrando a entender el desarrollo propiamente tal de la época arcaica, allende que hayamos dicho la vez anterior, la semana pasada, ¿cierto? Que ¿quiénes son estos griegos? Los griegos son el producto de un sincretismo racial. Desarrollé eso la semana pasada, entonces ahora estoy ya en el plano propiamente instalado en la época arcaica de la Hélade, y por lo tanto estamos hablando de cómo este pueblo nosotros accedemos a su historia, cómo tenemos idea de la historia del mundo heleno. Y aquí voy a hacer otro alcance más con respecto a lo que estaba señalando, ¿cierto? Que nosotros accedemos a la historia, a la cultura del pueblo heleno a partir, ¿cierto?, de que hubo un poeta que lo representó, por decirlo de alguna manera, y ese poeta es Homero, y con ese poeta se inaugura el primero de los géneros literarios en la historia de Occidente. Dicho de otra manera, la historia de Occidente, la historia cultural y espiritual de Occidente se inicia con el mundo griego, a partir de fines del siglo IX, desde el siglo IX en adelante, recién. Y tenemos antecedentes de que estamos frente a los orígenes de la historia de Occidente, ¿cierto?, cultural de Occidente, lingüística, inclusive a partir de este poeta que es Homero, que escribió estas dos grandes obras, la Ilíada y la Odisea, para que se hagan una imagen así de referencia formal. La Ilíada está compuesta de 16.000 y un poco más de versos. 16.000 y tantos versos componen la obra que es la Ilíada, y más de 12.000 versos componen la Odisea, para que tengan una representación formal, ¿cierto? Por eso que son, no solamente por el contenido y lo que entrañan estas obras, sino que por su forma también son obras monumentales, ¿ya? El carácter, ¿cierto?, que decía, lo señalaba al comienzo, el carácter de este género que inaugura Homero es el que nosotros tradicionalmente por la teoría literaria y por la estética conocemos como el periodo épico o el género épico. ¿Y en qué se basa este género épico? En el ejercicio pleno de la palabra. Entonces aquí está mi primera recomendación para la lectura de la obra. Un giro, un cambio, una metanoia, un cambio de mentalidad para que cuando vayan a leer parte de este autor, ¿cierto?, seamos capaces de situarnos lo más lejos en el tiempo, en los orígenes del mundo occidental,
que naturalmente yo tengo que tener la suficiente capacidad de despojarme de estas categorías para adentrarme en la lectura de aquellos textos. Y de allí la tesis que planteé también así inicialmente cuando comentaba desde qué perspectiva yo hago estas sesiones. Y les decía, mire, desde la perspectiva de un filólogo, desde la perspectiva de un amante de la filosofía, desde la perspectiva de un formado en historia también. Entonces, estos tres ámbitos trato de compaginarlos para interpretar el mundo antiguo, particularmente esta época arcaica de la que les hablo. Entonces, cuando les digo, mire, se inaugura el género épico, y el género épico, lo propio de este género épico es el arte o el ejercicio pleno de la palabra. Entonces, cuando digo esto, por favor, váyanse a leer la tarea que voy a ir dando. La próxima semana tenemos una semana de receso, ¿cierto? En la universidad, no hay clases. Ergo, se da cuenta, les voy a dejar una tarea para ya la subsiguiente, para el lunes subsiguiente. Mire, confronten, incluso así confronten el libro primero de la Ilíada y el libro primero de la Odisea. Y van a atender a esto que acabo de señalar con respecto al género épico. En todo su sentido, en el que ustedes me han señalado, ¿cierto?, de hablar de un héroe y de los acontecimientos de una guerra, etcétera, sí, porque efectivamente se va a hablar de una guerra, pero atienda el cómo se habla de esa guerra, cómo se habla de aquellos acontecimientos, y vean esto que yo les acabo de reforzar al decirles que en la palabra épico lo que importa es el epos. Lo que importa es el epos. Y el epos es la palabra. Y si voy un poco más fino a un diccionario griego y veo qué significa epos, además de palabra, voy a descubrir qué significa la palabra poética por excelencia, que luego la retomará en el siglo IV Aristóteles en la metafísica, cuando hable de que algunos filósofos, ¿cierto?, tienen el carácter de hablar en epos. ¿Se da cuenta recién? Entonces, ¿qué significa este viaje en el tiempo? Y que todavía en el siglo IV Aristóteles insista en que el epos sigue siendo tan importante en la cultura. No me puedo detener en eso, pero como información para el tiempo. Entonces, por favor, lean el canto 1 o el libro 1 de la Ilíada y el libro primero de la Odisea, y sobre eso me voy a referir más en extenso en las próximas sesiones, ¿ya? Entonces, para confrontar esto y que podamos ir trabajando algún modo. Y este modo del cual yo hablo con respecto a cómo nos enfrentamos a los textos, ¿cierto?, es lo que me interesa a lo mejor particularmente. Es decir, ¿cómo? Esta es la pregunta que yo me he hecho toda mi vida académica y que hoy día se las expongo también con claridad, como les dije la vez anterior. ¿De qué manera se explica un autor? ¿De qué manera se explica la obra de un autor? ¿Se da cuenta? Este es un problema central, un problema hermenéutico fundamental para las áreas de las humanidades, una cuestión que nosotros ya perdimos, que ya la hemos perdido desde la modificación de nuestros programas académicos del año 80 en adelante. Si mal no recuerdo, la reforma viene del 82. Y cuando digo reforma, nunca ha habido una evaluación si esa reforma es positiva o negativa o tiene algún otro carácter, pero hasta el día de hoy no la ha habido. Y en mi opinión, lo que ha ocurrido con esa reforma es justamente lo que critiqué la semana pasada como tesis que desarrollé. La pérdida de la formación de las humanidades en la cultura humanista. ¿De acuerdo? Entonces, a eso tiende mi mensaje de la sesión de hoy, que cuando leamos los textos, de cualquiera sea el autor, debemos ser capaces de representarnos, de plantearnos la problemática de cómo se explica ese autor, o bien cómo se entiende, cómo se explica la obra de aquel autor.
Y estamos tratando, ¿cierto?, de a lo menos de ubicarlo en un espacio temporal que nos permita aproximarnos a ese tiempo sacando nuestras categorías, como dije recién, para poder leer con otros ojos un poco más abiertos, unas ventanas más abiertas para entender a aquel autor. ¿Ya? Bien, entonces estamos en este ámbito y cuando digo que Homero escribe en poesía, ¿cierto? E inaugura este género, con Homero se inaugura, ¿cierto? Cuando Homero escribe, y me van a permitir que me desarrolle esta idea de escribir entre comillas, escribe el hexámetro. Así se llama, el metro poético. El metro poético en el cual habla Homero, poetiza Homero, se llama hexámetro dactílico. Hexámetro dactílico. Este es el metro, la medida de los versos propia del lenguaje poético de Homero. Me tengo que detener aquí un minuto. Cuando dije escribió Homero en hexámetro dactílico, le dije entre comillas. Entre el siglo IX, finales del IX y la primera mitad, incluso las 3/4 partes del siglo VIII, el mundo griego no ha descubierto todavía la escritura. Mire lo que le estoy diciendo. No ha descubierto todavía, no ha aparecido en Occidente el alfabeto. No ha aparecido todavía en la cultura occidental. De modo que toda esta tradición de la cual nosotros tenemos los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, fueron poemas que durante todo este periodo del siglo VIII y del VII se transmitieron solamente bajo la oralidad, vía oralidad. No existía la escritura todavía. ¿Se da cuenta? Y la pregunta entonces que me pueden hacer, o que nos podemos hacer, ¿cierto? Es, bueno, ¿cómo están escritos y llegan hasta nosotros? Hasta nuestros días, ¿se da cuenta? Una información histórica, cultural e histórica. Los poemas homéricos recién vinieron a ser puestos por escrito hacia fines del siglo VI. Hacia fines del siglo VI, con un tirano. En términos políticos, estoy hablando de un gobierno tiránico, de una tiranía. Y ese gobierno, quien lo ejercía, era Pisístrato. Recién en la época de Pisístrato, los poemas homéricos fueron puestos por escrito. Y mire la importancia de este concepto, después de tantos siglos, que los poemas seguían transmitiéndose oral, pura oralidad, hasta el siglo VI, se da cuenta desde el octavo hasta fines del siglo VI, la literatura homérica, la poesía homérica, fue transmitida vía oralidad. Después me podrán preguntar detalles de esto, pero ahí está la información gruesa, ¿de acuerdo? Recién entonces, a fines del siglo VI, la poesía de Homero se puso por escrito. El carácter del hexámetro. El hexámetro es hexa en griego significa 6, ¿cierto? Hexágono, que tiene 6 lados, hexágono, ¿de acuerdo? Hexa significa en griego 6. Y metro, medida. La palabra metro llega hasta hoy día, se da cuenta, hablamos de un metro, de 2 metros, un metro, es una medida. El metro, el concepto ton metro en griego es la medida. Entonces lo que dice un hexámetro es que tiene 6 medidas. 6 medidas se llaman pies métricos. ¿De acuerdo?
estéticamente la forma, la estructura de un pie, métrico como la homérica, es esta figura. Esa figura. Esta figura, ¿qué significa esta figura que es matemática para otros? Significa que esta es una sílaba larga y estas son dos sílabas breves. ¿Se da cuenta? Entonces aquí llego a un concepto. Nosotros conocemos el análisis poético, el análisis métrico de la poesía desde el mundo español en adelante, que todos hemos estudiado en el colegio. La medimos por la cantidad de sílabas, ¿se da cuenta? Y hablamos de los versos octosílabos, de los endecasílabos, de los versos alejandrinos, cuando ya son más de 12 sílabas, ¿se da cuenta? Hablamos en términos de cantidad de sílabas. La poesía del mundo griego desde los orígenes, desde el mismo Homero, no se contó por cantidad de sílabas, sino que se contó por la duración de la sílaba. La combinación de sílabas, una sílaba larga con dos sílabas breves en una palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo entrar a los detalles más fonéticos, pero si alguien me quiere preguntar, me lo puede hacer en cualquier minuto del transcurso del semestre. Esta es la diferencia de la medición poética entre nuestra poesía, cómo nosotros medimos la poesía ahora y cómo fue la medición de la poesía griega y latina. Se midió por la longitud de las sílabas. A este tipo de épica, ¿cierto? Homero inaugura el hexámetro dactílico, y aquí voy a completar la pregunta que me hizo Marcelo al comienzo de la clase, cuando me dijo qué relación había con el poeta Hesíodo. La poesía homérica, lo voy a ahora ampliar un poco en carácter de información, ¿cierto? Se ha señalado por toda la crítica de la tradición de los tiempos, de los siglos, de que esta es una poesía objetiva, de que esta es una poesía que habla de la physis, es decir, la physis para el mundo griego es la naturaleza, la natura. La natura naturans, la natura que hace naturaleza, la natura naturata y la natura naturans, la natura que crea, que organiza, que hace. Esa es la natura naturans. Por lo tanto, es una poesía, como dice un excelente autor, la poesía de Homero es una poesía física. Cuando física significa esto, que pertenece al ámbito de la física, como acabo de explicar el sufijo ico en las palabras, en la formación lingüística. ¿Cierto? Es una poesía física, y aquí no puedo entrar al detalle, por eso me interesa que la lean, que vayan leyendo de a poquito y que me vayan preguntando, que yo pueda responder lo que esté en mis capacidades de responder para completarles sus inquietudes cuando lean. Hay al tiro un paso aquí, junto con Homero, ¿cierto? Aparece otra figura hacia fines del octavo, primera parte del siglo VII, pero está ahí a caballo en el octavo y el séptimo, en la figura del poeta Hesíodo. ¿Se da cuenta? La figura del poeta Hesíodo. Hesíodo no crea un nuevo metro. Son contemporáneos casi con el poeta Homero. Hesíodo escribe en el mismo metro que escribe Homero. ¿De acuerdo? Escribe en el mismo metro. Y ya hay una diferencia geográfica notable, digamos, en términos de espacio temporal. No sabemos exactamente cuál es la patria de Homero. No se sabe. Es un problema. Algunos dicen que ni existió Homero, ¿se da cuenta? Otros dicen que fue un poeta ciego.
buena historia, la fábula que hay entre medio, pero lo importante es esto. La poesía homérica, ¿cierto?, trata de la Ilíada y la Odisea, la Ilíada particularmente, trata de lo que ocurrió en Troya. Troya se ubica en este sector del mapa griego, se da cuenta, hacia el norte, si uno quiere decirlo, hacia el norte del mundo griego, en Troya, que hoy día esto forma parte del mundo turco. Hoy día a Troya se le llama Hisarlik, con H, Hisarlik. Este es el nombre de hoy día de Troya, de lo que el poema habla, ¿cierto? De la guerra de Troya, la ciudad de Troya, que en el lenguaje de Homero no solamente habla de la Troya, sino que también la llamó Ilión. El nombre tradicional para este tiempo, ¿cierto? Y un poco antes a la referencia que tienen los poemas homéricos, se llama Ilión, ¿de acuerdo? El lugar, llamado también Troya, ¿ya? Entonces, mire lo que ocurrió, como dije en algún minuto de la hora anterior. Desde Homero se inaugura este estilo poético que es el épico, con el hexámetro dactílico, y va a influenciar toda la cultura de las islas del mar Mediterráneo, desde, por decirlo, como una forma de decirlo, desde la misma Troya hasta las islas del Dodecanés. ¿Te das cuenta? Toda esta cultura del mundo jónico está guiada, está motivada, si quiero usar otra palabra, por la poesía homérica. ¿De acuerdo? En cambio, el poeta Hesíodo, siendo contemporáneo, ya va a pertenecer a otro ámbito de distancia geográfica y se va a ubicar en la isla, si no en la isla propiamente tal, en una región que se llama Beocia, que es todo esto, que está aquí en el mapa, ¿se da cuenta? Y la ciudad se llama Ascra, el lugar de donde vive y donde vivió el poeta. ¿Cuál es la diferencia entre el poeta Homero y el poeta Hesíodo? Una diferencia para señalarla a grandes rasgos. Del poeta Homero no tenemos noticias ciertas, ¿de acuerdo? Por eso dije, mire, se pone en cuestión su existencia, se pone en cuestión si escribió o no escribió la Ilíada y la Odisea, se pone en cuestión la distancia temporal que hay entre una y otra obra, es lo que se llama la quaestio homérica. Este problema de ubicar al poeta es lo que se ha denominado en la tradición literaria la quaestio homérica, la cuestión homérica. ¿Ya? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profesor. Yo, por ejemplo, digamos, hay un estudio de Pérez Jiménez con el tema de Hesíodo y Homero. ¿Ya? Por ejemplo, con lo que usted decía, porque le decían que provenía de los ciegos y todo eso, el que no ve. Homero, pero dice que alguna vez se enfrentaron por un trípode y que Hesíodo le ganó supuestamente a Homero el trípode y que Hesíodo era mayor que Homero. Ese se llama el certamen homérico. Sí. Exactamente. Por eso le digo que son casi contemporáneos, ¿se da cuenta? Y entre esa contemporaneidad está esta historia que usted me está relatando, ¿cierto? De que compitieron en un certamen poético, ¿cierto? Hubo un concurso de poesía. Mire la importancia de esto, que ya a fines del siglo VIII, en el mundo occidental, ya apareció el concepto de un certamen poético, de una competencia poética, y que en esta competencia poética habrían participado Homero y Hesíodo, lo cual habla de su contemporaneidad, ¿ya? Y habla al mismo tiempo de la importancia, porque se dice también que Hesíodo ganó en ese concurso. ¿Se da cuenta la importancia del poeta entonces? Y como le muestro geográficamente la distancia, ¿se da cuenta? Homero hace que toda la cultura del mundo jónico
desde finales del siglo VIII se expanda, por decirlo así, en las distintas islas del mundo jónico. De hecho, por ejemplo, para nombrar un sector, se da cuenta, esta es la famosa isla de Lesbos. Y no, el Lesbos nos sonará porque de aquí viene nada menos que Safo, la única poetisa mujer de la cual tenemos noticias históricas y su obra. Se da cuenta, parte de su obra que ha llegado hasta hoy día a nosotros. De esta misma isla es otro gran poeta, el poeta Alceo. El poeta Alceo, ¿se da cuenta? Andando hacia Elea, ¿se da cuenta? Mire, hacia Elea, que está aquí en la frontera con Lidia. Lidia, hoy día esto es Turquía, ¿se da cuenta? Es parte de Turquía. Tenemos a Parménides de Elea. Parménides. Estamos hablando de Zenón, otro filósofo del tiempo, Zenón de Elea, que va a venir en el tiempo. Si yo sigo bajando de las islas, me voy a encontrar con la isla de Quíos. La isla de Quíos, los poetas líricos, cuando lleguemos al momento de los líricos, vamos a ver que hay un poeta que dice que Homero es el poeta de Quíos y le atribuye como patria, se da cuenta, la isla de Quíos, que es esta que está aquí. Al frente está Clazomenes, frontera, de nuevo, a Anaxágoras, siglo V, famoso en la evolución del pensamiento filosófico, los denominados preplatónicos, presocráticos. ¿Se da cuenta? Tenemos un Anaxágoras. Tenemos a un poeta lírico, Anacreonte. Otro poeta, ¿se da cuenta? Anacreonte. Si yo sigo caminando y avanzando hacia Colofón, tengo a otro poeta, Mimnermo, Calino, ¿se da cuenta? Hiponacte. Mire, lleno de poetas y filósofos. El mundo griego, y aquí hago un alcance y al mismo tiempo una síntesis. El mundo griego de esta época arcaica se expresa poéticamente. Se expresa poéticamente. Esto tenemos que darle unas cuantas vueltas para poder entender, ¿cierto?, el desarrollo de la cultura occidental. Y hoy día, cuando nos encontramos en esta pandemia, ¿cierto?, en que hemos necesitado como de una introspección, irnos hacia adentro, salirnos de este mundo avasallador que nos envolvía, ¿se da cuenta? Es como todo lo contrario a lo que está ocurriendo. Mira, es como decirte, oye, párate, detente en el tiempo. Tú necesitas que tu vida no va con ese ritmo. La vida humana es más lenta. Así tiene que ser. El desarrollo de la vida como tal es un desarrollo de más lentitud, de demorarse en el tiempo. Como cuando uno estudia, no querer aprenderlo todo de una sola y buena vez y a la rápida, porque eso no es aprender nada. Necesitamos de la lentitud, necesitamos de la introspección. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo griego, ¿se da cuenta? Esta acotación geográfica en la que el pensamiento de los poetas, de Homero en particular, ¿cierto?, se extiende por todo el mundo jónico por mucho tiempo. Cuando dije aquí, por ejemplo, que había un filósofo y que ese filósofo se llamó Parménides de Elea, que está en este sector, Parménides escribe, todos lo conocemos, lo conocen ustedes de referencia, de que es un preplatónico, de que es un presocrático, ¿cierto?, que es el que instaura la filosofía del ser, la metafísica por excelencia, por decirlo así, ¿de acuerdo? Y ustedes se han preguntado en qué escribe, en qué estilo narrativo, voy a usar la palabra entre comillas, narrativo, escribe Parménides. Les respondo, Parménides escribe en el mismo hexámetro que inventó Homero. Note lo que estoy diciendo.
y ha pasado un siglo y medio de la distancia que hay entre Homero y el preplatónico, ¿cierto?, Parménides. Escriben el mismo metro. La pregunta es, ¿por qué se ha pasado más de un siglo y medio, cuando ya había desaparecido el hexámetro? Además, ya había desaparecido el hexámetro en tiempos de Parménides, y Parménides escribe en el mismo metro del poeta Homero. Algo tiene que sonar, ¿se da cuenta? Algo tiene que decirnos la importancia que tuvo la poesía homérica a lo largo de varios siglos, incluyendo hasta el mismo Platón. Cuando Platón en la República dice que Homero pareciera ser que se le considera el educador de toda la Grecia, de toda la Hélade. No dice Grecia, Platón, dice de toda la Hélade. Nos tiene que llamar la atención profundamente eso, ¿se da cuenta? Que Homero es el educador para la teoría literaria moderna contemporánea, ¿se da cuenta? Postmoderna ahora, eso tiene poca relevancia. Pero para el mundo griego fue sumamente importante. ¿Por qué digo que desde la perspectiva de la teoría literaria contemporánea tendrá poca importancia? Porque la teoría literaria, ¿cierto?, contemporánea ha separado muy radicalmente, ¿cierto?, la noción de educación de poesía. Ciertas corrientes de la teoría literaria, aquí los compañeros de castellano podemos entrar en un diálogo muy intenso sobre esto, si es que lo han estudiado de esta forma, ¿cierto? En teoría literaria, ¿cierto?, se tiende a hacer la separación de que la poesía no tiene por qué ser educadora. No tiene por qué ser educadora, según una visión teórica de la literatura. No obstante, ¿cierto?, lo ha tenido a lo largo del tiempo. La literatura ha formado un etos. La poesía ha formado un etos. Y esto me interesa rescatarlo desde el fondo profundo para las humanidades. Todas las humanidades, en tanto que humanidades, no pueden desgajarse, ¿cierto?, desligarse de esta concepción de que la poesía, ¿cierto?, influye, forma parte de la formación del etos de nosotros los seres humanos. Y eso estaba en los orígenes de la cultura occidental, es decir, de la cultura griega. ¿Ya? ¿Alguien quiere preguntar algo? Profesor, sí, para acotar una cosa, digamos, por ejemplo, también la poesía se puede ver mucho, de hecho, en nuestra cultura con el siglo de oro español. Sí, puede ser perfectamente la importancia que tuvo ese siglo de oro español, y tendríamos que investigar dentro de esta concepción del siglo de oro español lo mismo que me referí recién a Cervantes, ¿cierto? Si la poesía de Cervantes, los escritos de Cervantes en el momento, tuvieron o no una impronta formadora del carácter del español. Esta es una cuestión sumamente importante de plantearse cuando estudiemos la literatura, el Quijote, ¿cierto? Particularmente el Quijote y las novelas ejemplares, etcétera, si hay en esos escritos o no la idea de la formación de un etos. Y no me cabe duda que la hay. El problema es que no la hemos explorado ni destacado lo suficientemente para hacer ver que la literatura, y particularmente la que usted se refiere, siglo XVI y posterior, particularmente con el idealismo alemán, ¿cierto?, la literatura ha tenido un rol preponderante en la formación del etos. Y voy a recurrir, ya que me lleva a este tema, a plantearles una inquietud más. Ya el propio Ortega y Gasset, cuando escribe acerca de la universidad, la idea de universidad, ya él pone el acento en la importancia que para el siglo XVII, XVIII probablemente haya tenido la formación periodística. Y mire la importancia en relación justamente con el devenir literario de Occidente. Ortega pensaba
y lo reprodujo con toda propiedad, que para el tiempo, estamos hablando del siglo XIX, ¿cierto? Hasta el siglo XIX, el rol del periodismo ha sido el rol, entre comillas, formador de letos, educador. Y cuando ha desaparecido ese carácter en el periodismo, lo que le critica a Ortega es justamente que ha degenerado. Estamos, pareciera ser hoy día, en la vuelta de un periodismo, y lo digo en la vuelta, ¿se da cuenta? Permítanme este viaje del tiempo de ayer, del siglo IX antes de Cristo, ahora a nuestros días, ya que me plantea el tema. Pareciera ser que el periodismo de este tiempo, de hoy día, está recobrando el carácter de un periodismo formador, que se atreve no solo al sentido de la denuncia de la corrupción que tenemos en nuestras sociedades, y en particular la nuestra, sino que se atreve además a proponer una nueva idea de periodismo. Esto no lo puede desligar de la formación literaria y cultural que ha tenido todo el Occidente, desde lo que estamos viendo aquí. ¿Se da cuenta? Por eso me han escuchado decir que el mundo griego, desde el siglo VIII en adelante, se ha expresado poéticamente, y al expresarse poéticamente ha formado un ethos en la sociedad a la cual esa poesía se remitía. Dije además, el carácter de esta poesía era durante buena parte de eso, particularmente la América, hasta el siglo VI, era una poesía que se transmitía vía oralidad. Lo mismo ocurría con la poesía hesiódica, pese ya a que ya en Hesíodo, a finales del periodo de Hesíodo, ¿cierto? Ya su poesía va a estar escrita, se va a escribir la poesía. ¿Por qué? Porque en el siglo VII, y aquí un gran descubrimiento, ¿cierto? Fines del siglo VIII, ya el siglo VII antes de Cristo, ha descubierto, a fines del VIII, ha descubierto el alfabeto. Este descubrimiento, se da cuenta, es un descubrimiento notable para la época. Descubrió el alfabeto, el mundo griego, y desde entonces, ¿y qué fue lo importante de este alfabeto? Así, muy en cortito. Lo importante de este alfabeto griego, que lo descubren los griegos, ¿cierto? Tomándolo en el sentido descubrimiento en una parte, pero que lo ha tomado de los fenicios, el griego introdujo las vocales. Si alguno de ustedes se ha ocupado de escuchar o de informarse literariamente del carácter, por ejemplo, de las lenguas islámicas, lo propio de las lenguas islámicas es que no tienen vocales. Y nos suena muy raro cuando escuchamos hablar al mundo árabe, porque no han introducido las vocales como las introdujo el mundo griego. Miren lo que estoy diciendo, esta introducción de las vocales del mundo griego permitió que la poesía naciera con este concepto que acabo de explicar, de la relación entre sílabas largas y breves, porque el mundo griego introdujo vocales largas que las llamó vocales largas por naturaleza. Y esas vocales largas por naturaleza formaban sílabas largas. Y la combinación, la lengua griega, y aquí hablo ahora in extenso de la lengua griega de suyo a los Zubiri es una lengua eminentemente poética. Independientemente de que haya aparecido la prosa, como lo voy a señalar a continuación en este decurso, independientemente que haya aparecido la prosa. ¿De acuerdo? Entonces, todo este mundo griego, desde el siglo VIII hasta fines del siglo VI, particularmente en la región del mundo jónico, se expresa poéticamente. Está influenciado de una u otra manera
por la poesía homérica. Y naturalmente luego por la poesía de Hesíodo, ¿cierto?, que corresponde al otro extremo, por decirlo así, geográfico de este mundo heleno. ¿Ya? Descubrimiento importante entonces que va en relación a estos momentos. Aparece el alfabeto, la escritura, aparece la escritura. ¿Quiénes manejan la escritura? Los que van a manejar la escritura en los primeros tiempos van a ser los poetas. Los poetas. Y por lo tanto, un círculo muy reducido. No todo el mundo va a aprender la grafía, va a aprender el alfabeto, lo va a expresar. El mundo poeta, el mundo de los poetas es el que lo va a ir transmitiendo de generación a generación. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de esta época arcaica, de que esta poesía homérica introduce la épica y bajo este carácter que señalé de poesía física, con los datos que di de objetividad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo propio que hace la poesía hesiódica? ¿Y dónde está la diferencia con la poesía de Homero? Con Hesíodo nosotros salimos del mundo de la física, de los físicos, y entramos al mundo de la personalidad. Cuando digo al mundo de la personalidad, al descubrimiento del yo personal, en ese sentido uso la palabra personalidad. Con Hesíodo asistimos al descubrimiento de la personalidad, del yo personal y no individual, cuidado, no individual, no puro individuo, sino que el de la persona en el contexto. Por eso la personalidad, la persona en el contexto que se halla, en el contexto histórico que está funcionando, que está viviendo. Mire la importancia de esto. Cuando digo esto es que aquí ya está apareciendo entonces el yo. Y aquí vendrá toda una larga discusión, ¿cierto?, sobre el tema de la subjetividad y esto que le gusta tanto al postmodernismo, ¿verdad? Pero aparece aquí. El descubrimiento de la personalidad. Y al plantearse así, al ver esto de esta manera, vemos inmediatamente lo radicalmente distinto que es la poesía de Hesíodo. Porque al entrar en yo, al descubrirse el yo, a plantearse el yo en la sociedad, lo que hace Hesíodo entonces es abrir una ventana al mundo de las relaciones sociales, aunque las haga nacer desde el fondo del mito. Una obra. Mire cómo ya el título de las obras nos van alumbrando algo. Hesíodo escribe una obra que es tremendamente importante, conocida como los Erga, que en traducción española ustedes la encontrarán bajo el término de los trabajos y los días. Mire, para que reflexionemos juntos. En griego, la palabra erga significa trabajos, es plural, neutro plural. Significa los trabajos, significa, estas son obras. ¿Ven? Estas yo las llamaría erga, son obras. Ese es el concepto griego, obras. En tanto que trabajos. ¿Se da cuenta? Mire el giro que hay. Este es el sentido, los trabajos y los días. Una primera obra. Una segunda obra importante de Hesíodo es la que se denomina Teogonía. Dos obras importantes, los trabajos y los días y la Teogonía. A ver, un par de clases más adelante me voy a detener en estas obras, un poquito, porque de eso se trata este curso, ¿cierto? De que nos introduzcamos
con una mirada un poco distinta, tal vez, amplia tal vez también, y bajo este principio que he planteado de cómo se leen las obras de la antigüedad, de cómo se explica una obra de un autor. Tengamos eso en mente cuando nos aproximemos a estos textos, ¿ya? Los trabajos y los días entra de lleno en el problema real de la sociedad de este tiempo. Entra en el problema real de la sociedad. Hesíodo se ve inmerso en una problemática sociopolítica del tiempo, a diferencia de Homero. ¿Se da cuenta? A diferencia de Homero, Hesíodo se ve inmerso en un problema sociopolítico de la sociedad contemporánea que le tocó vivir. Y desde ese fondo habla. Desde ese fondo. Y me voy a permitir adelantar la importancia desde ese fondo del cual habla Hesíodo. En los trabajos y los días, el tema central de la obra va a ser, por el lado de los trabajos, el tema de la justicia. Mire, el tema de la justicia, que tendrá un trasfondo mítico, todo lo que se quiera. No obstante, es un problema real. No quiere decir que Homero no haya visto el problema antes. No estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo hacer ver que ya este problema de la justicia es un problema que el poeta lo enraiza directamente con la sociedad que él está viviendo. Note la importancia que le estoy dando a este concepto. En griego es dike, o dikaiosine, justicia. ¿De acuerdo? Y vuelvo a recalcar, no quiere decir que Homero no lo haya tratado. Me interesa que justamente tengamos estas discusiones a propósito de lo que les voy a ir sugiriendo que lean para la semana subsiguiente, puesto que la semana siguiente no vamos a tener clases. Decir que de recomendación, mire, leas el libro primero de la Ilíada y el libro primero de la Odisea. Simplemente los dos libros, ¿ya? Después vamos a entrar a detallar un poco más a Hesíodo. La segunda obra, la Teogonía. La teogonía, el concepto de teogonía significa el nacimiento, el surgimiento, el nacimiento de los dioses. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente, muy presente, que teogonía significa eso, el surgimiento, el nacimiento de los dioses. No obstante, siendo esta como el tema de la obra, el problema fundamental que desarrolla justamente Hesíodo en la teogonía, diría yo que es el problema cosmogónico. Y voy a usar la palabra cosmogónico o cosmológico. Me gusta más cosmogónico. ¿Qué quiere decir cosmogónico? Que tiene que ver con el nacimiento del cosmos, que tiene que ver con la idea de universo. ¿De acuerdo? Y desde estas dos perspectivas, ustedes podrían entrar a leer un poquito de cada una de estas obras y tener opinión para que me puedan rebatir o para que me puedan preguntar, y si yo puedo ayudar a entender mejor, lo haré con todo corazón y con todo etos. Me interesa que tengan un acercamiento personal antes de que yo los prejuicie con la lectura. Lo que procuro hacer es un panorama amplio, general, mientras tanto. Dígame. Profesor, una consulta, digamos, por el mismo tema de la cosmogonía de Hesíodo. Siempre me ha quedado en duda que en la mayoría de los libros dice, en primer lugar existió el caos, y luego, prosiguientemente, dice después Gea. ¿Ese después se entiende como un después temporal? Eso tendríamos que discutirlo. En griego es un epeita, en griego es epeita. Tendríamos que entenderlo en el contexto de que está dicho, ¿cierto?
está pensando en una cosa secuencial. Y ahí lo veremos. Y ahí usted dijo la palabra, se da cuenta, se adelantó con los compañeros. Porque cuando dije es el nacimiento de los dioses, pero dije leámoslos desde una cosmogonía. Y por lo tanto ahí usted dio en el clavo, que es el verso 114 y 116 de la obra, los versos 114 y 116. ¿Se da cuenta? Dice que lo primero de lo primero, a lo primero de lo primero, porque todavía en el lenguaje no hay una palabra que permita anunciar eso. Dice protista en griego, lo primerísimo de lo primerísimo tendría que decir yo para transmitirlo en un buen español. Lo primerísimo de lo primerísimo, primerísimo dice chaos egeneto en griego. El caos aconteció, el caos fue. Esto es, por lo tanto, tener tácita una pregunta tácita que es la pregunta originaria por la fisis. ¿Se da cuenta? Y en ese sentido es cosmogónico, por lo tanto nosotros podemos leer buena parte de la de esta teogonía, leerla como la introducción a una cosmogonía. Y naturalmente, desde esta cosmogonía podemos confrontar otras cosmogonías, la cosmogonía bíblica, la cosmogonía que va a venir a fines del mundo antiguo cuando aparece el cristianismo y poderlo leer desde el Evangelio de Juan, se da cuenta en argé, en jologos, caijologos en prostonceón. En el principio era el verbo, era el logos, etc. Cosmogonía, cosmogonía. Que entendamos cómo nosotros desde Occidente hemos tratado de dar una respuesta por el origen de las cosas. A esas cosas llamémoslas en sentido griego amplio physis, que es lo que hizo Homero, la belleza de Homero, para que ojalá puedan leer un poquito en estos 15 días que no nos vamos a ver. La belleza de Homero está en la descripción de la physis. Está en la descripción de la physis, en la mirada propiamente de un poeta, cómo mira la realidad y cómo llevó esa realidad a una representación lingüística en el lenguaje, y ese lenguaje es eminentemente el epos poético. Me gustaría tener tiempo, yo podría seguir toda la tarde, toda la noche, de que leyéramos palabra a palabra para que las palabras suenen. Y aquí dejo planteada mi tesis del curso. Yo creo que nosotros los maestros, los profesores, en este sentido que he planteado en la primera sesión, de que debemos recuperar una formación eminentemente humanista, ¿cierto? Debemos hacerlo con un fondo de humildad, y ese fondo de humildad que nos compete a nosotros los maestros no es otra cosa que hacer resonar los conceptos, hacer resonar las palabras, porque las palabras, ¿cierto?, son las que forman el etos. Las palabras son las que nos deforman también. Esa es la cuestión. Este es el mensaje. Este es mi propósito, ¿cierto? Por eso les he dicho, pregúntenme con toda confianza para que podamos tener un diálogo, tal como les leí el programa la clase pasada, un diálogo honesto, sincero y honesto, porque lo que yo no sepa no se lo voy a inventar. Lo que ustedes quieran saber y que yo no sepa me van a dar tiempo de investigar para responder, pero hablaré de aquello que sé y con propiedad. ¿De acuerdo? Creo que ya estamos pasados la hora. ¿Me disculpan? Ya, hasta aquí por hoy. Nos vemos. Ah, perdón. Espero que me sigan y que para que nos podamos entender en el futuro de las clases. He recomendado el libro primero de la Ilíada, el libro primero de la Odisea. Me gustaría que avanzaran. Mire, esta es otra tesis que tengo. La Ilíada se puede leer por donde usted quiera. Mire lo que le estoy diciendo.
léala por donde usted quiera. Pero le voy a sugerir, a modo de sugerencia, lea el canto 18 y el canto 23. Cantos 18 y cantos 23 de la Ilíada. No les voy a pedir mucho en estos 15 días. Me gustaría que entre ustedes mismos se pudiesen contactar, que se manejan mejor con la máquina, e hicieran un grupito de 10, 15, y que esos 10 que leyeran en los textos lo discutieran previamente y escribieran sobre aquello que han leído, cómo lo han interpretado, cómo lo han digerido, y que en la próxima sesión que tengamos podamos compartir estas opiniones y yo darles la mía, y tal vez a lo mejor, entre comillas, orientar ese diálogo, esa reflexión, ese análisis de cómo leer, cómo vamos a entender estos cantos que yo les he señalado. Y con eso me doy absolutamente por satisfecho. ¿Estamos? Espero que se haya entendido. Sí, profesor. Ya, un abrazo cordial. Nos vemos en 15 días más.